Bueno, ¿por qué el hombre hace tanto esfuerzo para encontrar a Dios? Pues que lo que pasa es que por naturaleza, según su ADN espiritual, él es creado por algún ser superior y por lo tanto por naturaleza el ser humano busca a Dios y lamentablemente busca de distintas maneras, a veces incorrectamente, por falta de conocimiento, por no haber escudriñado o leer siquiera la Biblia. Pero todo eso se va en el tiempo de Dios, las personas van a tener encuentro con Dios. Dice, el hombre es un ser espiritual, por ello tiene un instinto natural para buscar a Dios. La gente piensa que se puede encontrar a Dios siendo sinceros, pero al final fracasan. La gente también busca a Dios a través de religiones. Piensa que ahí está la respuesta de Dios. Por ello buscan una religión, viven una vida religiosa. Y eso nos habla muy claro en la Escritura, en Mateo 12, 43, 45. Vamos a leer una partecita pequeña de la Escritura. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Y después dice, no lo haya tranquilidad, no lo haya paz, y él dice, voy a regresar donde salí. ¿Y cuáles son los lugares secos? Los lugares secos son donde hay problema, donde hay incredulidad, donde están muertos en espíritu. Entonces la gente trata de encontrarse con Dios mediante la filosofía, pero fracasa, cae en un estado de gran vacío. Y nos habla eso en Corintios 2:8. ¿Qué nos dice la Escritura? Mirad que nadie os engañe por mediante la filosofía hueca, sutileza según las tradiciones del hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea que toda la maldad habita en las personas que buscan a través de filosofía. No es según Cristo, es según la tradición, las costumbres del hombre. Y eso lamentablemente hoy en día las tres organizaciones están dominando muy bien y están publicitando bastante, incluso han creado institutos, universidades, para que puedan llevar un curso de meditación y a través de eso, según ellos, tratar de encontrar paz, pero cada día más va a seguir sufriendo el hombre. Solamente paulatinamente un pequeño momento se sentirá tranquilo, en paz, pero después va a seguir su vida igual, del mismo modo. ¿Por qué? Porque aún no ha solucionado el problema del pecado fundamental del hombre, ¿no? Si no ha solucionado eso, toda una vida va a pasar en sufrimiento. Eso va a ser no solamente en vida actual, sino en generación en generación va a seguir pasando eso, ¿no? Bueno, el otro de los temas, ¿cuál es la barrera que impide al hombre de vivir apartado de Dios? A ver, para que la audiencia entienda esa barrera, ¿en qué consiste, misionero? La pregunta creo que se llenó, ¿por qué no puede encontrarse con el hombre con Dios, cierto? Así es más o menos la pregunta, ¿sí? Dice, entonces en ese caso dice, si no ha recibido la salvación, no puede encontrarse el hombre con Dios. Entonces es necesario, primero debe recibir la salvación para encontrarse con Dios. Y sin nacer de nuevo no puede ver a Dios. Eso nos habla muy claro en Juan 3, de 3 al 5. Sin nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario que pueda nacer de agua y espíritu. Si no es así, no puede entrar en el reino de Dios. Es importante tener ese encuentro con Dios. La salvación, ¿dónde? Y muchos se estarán preguntando, ¿cuál es el reino de Dios o cómo puedo ver a Dios, no? ¿Cómo puedo tener ese encuentro con Dios? ¿Qué hago? Por eso, para obtener la salvación, para ir al reino de Dios, es necesario, tiene que aceptar a Dios a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el intermediario entre el hombre y Dios. No hay otro camino, porque Juan 14:6 nos habla muy claro que Él es el camino, la vida, la verdad
nadie llega al Padre si no es por Él. Solamente a través de Jesucristo es lo que podemos llegar al reino de Dios. Si no es así, iremos al reino de Satanás, al infierno. Entonces los seres humanos estamos en esta tierra por un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es para poder tener encuentro con Dios. Y también dice la salvación significa ser libre de Satanás y el destino. La salvación significa salir del pecado. La salvación significa librarse del poder de Satanás. El infierno está designado para los hijos de Satanás. ¿Y qué nos dice la Escritura en Mateo 25, 41? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Para todas las personas que no han tenido encuentro con Dios, su destino será el infierno. El infierno es real, hermanos, y también el reino de Dios es real. Nosotros somos seres espirituales, solamente acá en esta tierra está la carne y somos pasajeros, porque te das cuenta que nada traemos y nada llevamos. Entonces todo lo físico que tenemos, lo material, todo queda en esta tierra. Entonces a veces el ser humano cae al egocentrismo, queriendo ser como Dios, por eso se acumula con tantas cosas materiales cada día y trabaja, pensando en no querer tener algo, ¿no? Entonces nosotros somos ciudadanos del cielo, como hijos de Dios que somos. Entonces vamos a vivir el día que morimos el reino de los cielos. En Filipenses 3:20 nos habla muy claro sobre ese tema, ¿no? Bueno, qué importante es la enseñanza de la palabra de Dios y entender, ¿no?, lo que significa pues el reino de los cielos y cómo tener ese encuentro. Muchos dirán, pues, ¿qué significa encontrarse con Dios? ¿Qué es eso? Dirán, pues, ¿no? ¿Cómo es encontrarse con Dios de una manera sobrenatural? Es algo maravilloso, justamente toda esta situación. Ahora, ¿cuál es el espíritu de muerte? ¿Dónde el hombre llega a tener esa situación que su espíritu está muerto, su alma, misionero? Desde que el hombre tiene un espíritu muerto por causa del pecado, y eso ocurrió en Génesis 3, de 1 al 6, ¿no? Por el engaño de Satanás, el hombre cayó al pecado, comió ese fruto, y a partir de ahí muere su espíritu, y eso se llama pecado original, el origen del pecado. Con el espíritu muerto el hombre es inútil que se esfuerce. Los esfuerzos de aquellos que no han recibido la salvación son cambios externos. O sea que solamente el ser humano, para eso por ejemplo Dios ha permitido que haya psicólogos, psiquiatras cuando tienes un problema, y eso solamente te ayudará así, no es malo, te ayudará así, pero no resuelve el problema del pecado original. Entonces es importante que el ser humano tiene que resolver eso para que pueda solucionar el problema que la persona tiene. El encuentro con Dios es un encuentro eterno, absoluto. Los esfuerzos del humano pueden ser buenas, no es malo, pero no tiene el valor para la salvación. Nada en este mundo tiene valor de la salvación para ganarse el cielo. O sea que no puede el ser humano haciendo cualquier cosa que haga, no tiene el valor para llegar al reino de los cielos, ni tampoco para poder salvar, solamente a través del nombre de Jesucristo. Y también nos habla acá en la Escritura, ¿no? ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Es porque está separado de Dios por causa del pecado. Y eso es importante, ¿no?, desarrollar muy bien, y para poder explicar al teleaudiente, para que pueda entender por qué está sufriendo, por qué está pasando cosas malas en su vida. Bueno, qué importante, ¿no?, desarrollar estos temas. Ahora, la pregunta también es, ¿cómo qué debe hacer el hombre para conseguir una salvación? ¿No? Y porque a veces se esfuerza y no encuentra. Por eso nos enseña, misionero, dice, los judíos
venían, ¿no?, justamente a buscar esta salvación, pero no era por fe, era por obras, ¿no? Y más bien los que no eran judíos, los gentiles, venían por fe y no por obras, y ellos encontraron la salvación. Entonces, ¿cómo podemos explicar a la teleaudiencia que lo que nos están oyendo, viendo en estos momentos, cómo ellos pueden encontrar la salvación, misionero? Solamente la persona puede encontrarse la salvación es a través de Jesucristo, aceptando a Jesucristo en su corazón mientras vive, mientras respira. Entonces dice que no se puede revivir el espíritu mediante el esfuerzo. O sea que nadie puede revivir el espíritu mediante el esfuerzo. Haga lo que haga, vaya donde vaya, que vaya donde chamanes, donde vaya, no puede revivir el espíritu del ser humano, ¿no? Porque está muerto. Solamente a través de Jesucristo, cuando entrega su vida a Jesucristo, solamente a través de eso puede encontrar, puede revivir ese espíritu del ser humano. No se puede revivir espíritu mediante ayuda de otras personas, o sea que a través de chamán o a través de otras personas, ni curan, ni nadie, solamente a través de ¿qué? A través de Jesucristo, en nombre de Jesucristo. No ha sido enviado ningún héroe capaz de vencer a Satanás, o sea que no hay otro ser que puede, vencer a Satanás, solamente a ¿quién? Al nombre de Jesucristo. Cuando el creyente, cuando pone en su corazón que a Jesucristo, que Él es Hijo de Dios viviente, entonces Satanás huirá de su vida. Pero lamentablemente hay muchos de nuestros hermanos también no tienen seguridad de ser salvos, están sufriendo con uno, tal, aquello, no creen que Dios, que es el dueño de toda la historia, no creen que Dios tiene completo control de su vida del ser humano, no creen que nosotros los seres humanos estamos bajo la soberanía de Dios, y eso pasa también en muchos de nuestros hermanos. Entonces es importante que nuestro querido hermano debe entender eso. Dice que también nos habla en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación bajo este cielo, solamente en nombre de Jesucristo. Y otra cosa también que es importante que debe saber usted, hermano, la salvación es por la gracia de Dios. Nos habla muy claro en Efesios 2:8, 9. En 8 nos habla porque la gracia por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. En 9 nos habla no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces nos habla, claro, el ser humano haciendo obras, ser buena gente, no puede tener encuentro a Dios, no puede agradar a Dios solamente primero para que vea tus obras, para que vea Dios todo lo que haces en esta tierra. Es importante que debes ser hijo de Dios, y eso debemos ser claro y entender, queridos hermanos. Dios tiene completo control de nuestra vida. Como lo vuelvo a decir, estamos bajo la soberanía de Dios, y incluso hasta la salvación, la evangelización de esta tierra está bajo ¿qué? Bajo el dominio, bajo la potestad de Dios. Quien hace incluso hasta la evangelización en esta tierra ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Él es el comandante general que dirige la evangelización mundial. Por muchos hermanos dicen, no, yo tengo que hacer tal cual aquel, haciendo esfuerzo, gritando en las calles, pero no es malo, pero no es lo correcto. Dios te da encuentro con las personas que ya están preparados, que están destinados para vida eterna. Qué importante, ¿no? Aclarar, y bueno, de tal manera que Dios nos manda para cumplir este mandato, id y predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Aquel que cree será salvo, y aquel que no cree ya ha sido condenado. Entonces, en cumplimiento de esa misión, hoy estás dando a conocer la enseñanza de la palabra de Dios, y ahora llega el momento más hermoso donde muchas almas serán salvos ahora con este llamamiento al arrepentimiento.
O sea, no hay otra cosa más. El hombre tiene que arrepentirse para encontrar su salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y eso tienen que entender claramente las personas que nos están viendo. Porque algunos quieren servir a Dios a su manera. Dice, voy a tomar mi traguito, pero voy a servir a Dios. No se trata de eso. Dios es amor y fuego consumidor. Y Dios no puede ser burlado. Entonces, por eso qué importante es la enseñanza, tener un encuentro con Dios, conocer qué significa el reino de Dios, conocer el encuentro de Dios, tener una experiencia con Dios, eso para poder entender los restos. Misionero, parte final, creo que estamos en el llamado. Ya, claro, también voy a ser puntual también, es que también tiene que ser el horario de Dios hasta para que el ser humano, las personas acepta a Dios para que se arrepienta. A Dios, el Espíritu Santo ya está trabajando en su corazón para que acepte a Dios, abre su corazón y el entendimiento. Entonces es importante, si usted está pasando un mal momento, no sé qué está pasando en su vida, en su familia, en su sociedad, pero Dios sí conoce, Dios sí sabe lo que estás pasando. Si es el horario, el momento de Dios que ha abierto tu corazón, vamos a hacer una oración pequeño y corto, pero profundo y absoluto para que puedas tener encuentro con Dios y quizás resuelves todo el problema fundamental del pecado, el pecado original, y resuelves tu problema también, que lo que está pasando usted, mal momento. Entonces Dios tiene completo control, por alguna razón quizás te está llevando como estás tú. Entonces es importante que debe tener encuentro con Dios. Voy a guiarlos a la oración, un poco lento y corto para que pueda tener ese encuentro para que puedas tener encuentro con Dios. Entonces vamos a orar. Dios Padre, soy pecador. Me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento. Pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió por mí y resucitó al tercer día. Señor, tú resolviste el problema fundamental del pecado en la cruz, consumaste todo mi pecado y mi maldición. Señor, en este momento abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Todo eso era un nombre de Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias. Les habló la palabra de Dios el misionero Leoncio Andavo Acuña de la Iglesia Unánimes en Cristo, Lima, Perú. Y nos encuentras a través de Facebook, a través de YouTube, como Iglesia Unánimes en Cristo. Le saluda el misionero Leoncio Andavo Acuña. Buenas tardes, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, misionero. Misionero significa misio, pero sin embargo sin dinero. Misio, sin nada, pero, o sea, misionero, misio. Pero Dios les va llevando, Dios va proveyendo. O sea, también, significa, nosotros los misioneros caminan no por vista, sino por fe. Así que el misionero, él se va ya a la India, a Tokio, a King Kong, a Hong Kong, se va a todas partes, se va a la China, a Corea. Qué bien, misionero, ya. Mientras tanto hay que aprovecharle acá antes que salga del Perú. Y o sea, la persona misionero, porque todos los que hemos recibido el Evangelio, la palabra de Dios, somos misioneros porque Dios nos da una misión. ¿Y cuál es la misión? ¿Con qué propósito Dios nos da a cierta edad? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Porque su propósito de Dios, el deseo de Dios desde un principio es restaurar la imagen de Dios, es la evangelización mundial, llevar al camino de Dios. Y por esa razón nos encomienda como misioneros en esta tierra a todos nosotros. Ahora, él es misionero de acá nomás, ya va a ser internacional, pronto se va a Tokio, se va a Japón, a Singapur, y seguramente yo estoy orando que se quede en África, ahí en África, ¿no? Bueno, no hay tiempo para más, gracias, misionero Leoncio Andavo, también ha venido, ¿cómo se llama? Wilder Andavo. Wilder Andavo, ¿no? Él también es otro misionerito, recién, él es todavía bebé espiritual, pero más adelante ya va a empezar a comer carne. Cuando ya come vianda, va a ser reciente en leche, hay que darle su lechecita así, un poquito a poquito. Recordarle siempre, el amor al dinero es raíz de todos los males. Muchos
que han codiciado el dinero terminaron muertos, perdidos, destruidos y en el infierno. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Mañana por fuerza mayor no vamos a estar. Entonces, el próximo lunes sí